Wow. Buenos días. Son las 4 de la mañana. Toca vestirse, empaquetar y empezar a andar. Creo que eso es lo más duro de todo, ¿eh? Despertarse tan pronto es fatal. Vamos. Bueno. Ya está casi todo guardado. Toca venir por las yeguas. Vamos a acercar para poder cargarlas bien. Bueno, pues cojo a Diana primero. No les gusta la luz tan fuerte por la mañana. Las rojas mejor. Diana ya está preparada. Las forjas delanteras, montura, forjas traseras, con su chaleco reflectante. Las botitas. Esto para Diana. Esto para Diana. A ver, señora. Eche para atrás. Muy bien, ahí. Rodita, las forjas traseras, montura, forjas delanteras, botitas, no nos dejamos nada. Huelaneo. Estamos listas para salir. Serán las 5:15. Normalmente intentamos salir a las 5, pero eso, tardamos una hora entera desde que nos despertamos hasta que estamos listos para salir. Pero hoy es que hemos dormido un snooze, ¿eh? Oh, hemos dormido 8 minutos extra. Ya estamos. Vamos, andamos. Son las 5:15 de la mañana o así. Y no empieza a verse luz en el horizonte hasta las 6. O sea que andamos en la oscuridad un rato. Aquí hay un abrevadero, a ver si quieren beber. A ver, ¿de aquí quiere? Muy bien, Afrodita. ¿Tú también quieres, Neo? Mira, ¿quién es? Vale. Diana no quiere agua. Pues nada. Ahora, antes de nada, sacamos el teléfono, Wikiloc. Ahí está nuestra ruta. Estamos un poco lejos del principio, pero nada, vamos allá. Y caminamos. Hoy cuesta arriba de primera mañana. Ahora en la oscuridad no se ve nada, pero vamos a intentar enseñaros un día en la vida de nuestro viaje a caballo. Espero que lo disfrutéis. Espero que lo disfrutamos nosotros también. Cuando la ruta se hace demasiado empinada, nos ponemos en formación, nos cogemos a las colas de las yeguas. Diana adelante, en cabecera, que le gusta. Ah, no, Afrodita en cabecera, perdón. Anika, Diana y yo. Pero mira el tamaño de este sapo. Leo se lo quiere comer. Nunca he visto un sapo así. Yo creo que no pueden apreciar. A ver, pon la mano ahí de... ¡No! ¡Leo, me tira al agua! No, que el sapo no se come. Mira, mira. No se ve. El tamaño del sapo es gigante. O sea, es como 3 veces mi cuello. Madre mía. Vamos. Ya empieza a verse luz por la montaña. Pronto tendremos más visibilidad. Hemos llegado a Fuencaliente. Me parece que es por esa calle. Nos da un poco de pena salir tan pronto por la mañana porque nos perdemos muchas vistas. Pero bueno, vamos. Hay que aprovechar esas horas de fresco. Aquí en Fuencaliente hay una fuente. Hay varias fuentes, pero venimos a la fuente del compadre, que la vimos ayer en el mapa. Está aquí abajo. Y a ver si ahora las yeguas quieren beber, porque creemos que hay 25 kilómetros
hasta el siguiente punto de agua. Con suerte menos, pero... ¡Shh! ¡Neo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Shh! Neo no puede ir siguiendo gatos. ¡Ven! Muy bien, bien. Uy, cuidado, la lata de Coca-Cola. No me aplaste. Muy bien. Los frontales apagados. Ahora los vamos a necesitar. Uno o no. Ya veremos. Qué brutos. Es el primer día que nos toca quitarnos la ropa tan pronto. Son las 6:30 de la mañana y ya hace mucho calor. Tampoco ayuda que todo sea cuesta arriba. Os voy a enseñar las camisetas que llevamos puestas, que las usamos todos los días. Vale, me he mojado, pero... Son las camisetas que hicimos para promocionar el viaje. Aquí sale Neo en la espalda. Enséñales mi espalda. Neo. Las yeguas. Neo. Mónica y yo. De viaje. Y ahora aquí estamos. En realidad, si queréis una camiseta, quedan unas pocas en la página web aún. Ha llegado el momento y vamos a montar un rato. El camino es de asfalto. Normalmente se dice que por el asfalto no se debe montar mucho o galopar, no lo sé, pero como tienen los pies un poco sensibles, les es más fácil ir por asfalto, que no hay piedras sueltas que les pueden apretar en la palma, y van mejor, ¿no? Por asfalto que por tierra. Sí, no vamos a galopar. Paso a paso. Vamos al mismo ramal de rienda. A ver si os puedo poner aquí y me subo. Cuidado, llego. Que voy. Va, espérese. Espere, va. Tenemos que esperar a Anika. Y montamos. Además, en esta calle... A ver, son las 6 de la mañana, pero de momento hemos visto solo un coche. Y creo que a Neo le podemos decir bien que se meta a un lado. Camiones no creo que pasen. Muy bonita esta zona, ¿eh? Alcornoques. Les quitan el corcho. Más. Estamos tan contentas de haber avanzado en el camino. Todos estos robles, encinas, alcornoques, este paisaje es que nos enamora. Y sobre todo toda esta zona es de ganadería. Y nosotras, Anika y yo, nos encantan los animales y la ganadería en extensivo. ¡Ah! Nos dice la aplicación que no es por aquí, ¿puede ser? ¿O está mal trazado? No es por aquí, es por ahí. Ups. Venga, Neo, era muy bonito ese camino, tenía ganas de bajar por ahí. Pero bueno, que estamos muy contentas. Y no sé qué más iba a decir. Por aquí. Pues también muy bonito. Vamos a asegurarnos. No. Bueno, estos son cosas de viaje, que en el mapa se ve un camino, pero no se ve la verja que cierra el camino. Pues no hemos podido ir por el camino que habíamos marcado, con lo cual tenemos que hacer un rodeo y con suerte por ahí no está cerrado. Esto hace más largo el recorrido. Con suerte encontramos agua por el camino, si no, pediremos agua. Pero os voy a enseñar cómo desayunamos. A ver, Anika, llevamos una riñonera y la riñonera todas las noches la llenamos de desayuno. Tenemos nueces, dátiles, alguna que otra salchicha seca. Alguna vez hemos llevado quesos de estos individuales pequeñitos, arándanos. La ternera seca que hice en casa también la hemos llevado, hoy no. Ha durado bastante esa ternera, Y lo comemos así, del bolsillo. Y así desayunamos. Estamos un poco cansadas ya. Anika dice que estamos un poco cansadas ya. Echamos de menos los huevos con bacon en casa, un café calentito, una tostada de pan de masa madre, casero. Bueno, como en casa, en ningún sitio. Pero estamos bien. Muy bien. ¿Anika, qué desayunas? Pues, mira los podencos. No, los podencos no los sé.
La huerta. Madre, cómo tiene las coles. Salvaje. Estamos viendo aquí cerdos. Si no conocéis el cerdo ibérico, este es el cerdo ibérico, por lo menos una de las, no sé, se llaman razas, estirpes. ¿Y esto qué es? Torbiscal. Yo no lo sé reconocer bien, ¿eh? Pero les está causando mucha inseguridad a las yeguas ver a los cerdos ahí. ¿Tú qué dices de los cerdos, Nao? ¿Qué dices? Qué lindo eres, oye. Pues el cerdo ibérico se cría en extensivo en este tipo de entorno, en dehesas. Y las dehesas son como una combinación de bosque y pradera y comen hierba y bellotas por los últimos meses de su vida y así es como los terminan de engordar. Hace un cerdo exquisito, exquisito. Jamón ibérico de bellota, de montanera, es como, no sé qué decir. Lo mejor que hay. Pánica, muchas cosas son lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Se oyen vacas por ahí. Vamos para allá, chicas. ¿Qué os parecen los cerdos? ¡Ah! Vale, son cerdos nada más, ¿vale? Ya se han asustado los cerdos. Ahora mismo no es época de montanera. Entiendo que la montanera empieza con noviembre o así, octubre, noviembre creo, y acaba pues sobre estas fechas, cuando ya un poco antes, probablemente en mayo o en abril, no estoy segura, pero cuando ya los cerdos se han acabado todas las bellotas y la hierba se ha empezado a secar, pues ya los retiran de la dehesa. Es muy bonito el sistema. Yo si pudiera elegir creo que criaría cerdos en la dehesa, y vacas, y ovejas. Y tener caballos también. Ya nos vamos a bajar. Conviene estirar las piernas de vez en cuando porque si no se te quedan tiesas. Y también... ¡No! Está contento de que nos hayamos bajado. ¿Cómo está tan contento? ¿Cómo está tan contento? ¿Cómo sonríe? A ver, sonríe. Sonríe. Qué lindo. Las yeguas están un poco molestas de los pies de atrás. De los pies de atrás, de los pies. De los pies, sí, bueno, pero no los delante, porque delante tienen las botitas. Son las manos. Vale, las manos son las patas delante. Sí. Esas no les duelen porque tienen las botitas. Los pies, que son las patas de atrás, les duelen un poco, sobre todo en estos caminos, que esto ya es de tierra. Y si una de esas piedras lo pisan justo en la planta, pues les molesta. Como no van erradas, pero hemos decidido
comprar otros 2 pares de botitas para ponerles en los pies de atrás, que con suerte mañana llegamos a Villanueva de Córdoba y ahí es donde hemos pedido que nos envíen las botitas a un bar en Villanueva de Córdoba. Con suerte mañana las recogemos y podremos montar más y bueno, que las yeguas estén más cómodas. ¿La yegua? Hoy es el día 16 de nuestro viaje y así ya tenemos una rutina hecha. Sí. Y os podemos hacer un vídeo de nuestra rutina en el viaje. Los primeros días era un poco de aprendizaje, de ver cómo empaquetar las cosas, cómo sacarlas, en qué orden, qué alforjas con qué yegua. Sí, los primeros días estuvimos andando también por la tarde. Sí. Y eso ya, No lo hacemos. Eso ya no lo hacemos. Hace demasiado calor por la tarde y ya estamos muy cansadas como para cargar, descargar. Las yeguas están cansadas también. Nada, solo lo hacemos si es estrictamente necesario. Como por ejemplo el otro día dormimos en el río y no podíamos dormir ahí y nos movimos 1 kilómetro. Sí, creo que no fue más de 1 kilómetro. Y cargar todo para andar solo 15 minutos que tardamos en hacer 1 kilómetro no merece la pena, o sea que solo lo hacemos cuando es realmente necesario. O sea que hoy vamos a intentar hacer todos los kilómetros que queríamos hacer. Eran 25 en el mapa, pero nos dejó un poquito más lejos Francisco ayer, con lo cual van a ser más de 25 kilómetros. Aquí hay ovejas y veo los corderitos. ¿Ves los corderitos nuevos? No. ¡Míralo cómo corre! ¡No, para! ¿Ves? La que está al lado del árbol ahí. Me he caído en un hoyo. La primera vaca que vemos en el viaje. ¡Wow! Es grande, ¿eh? Hemos llegado a... no sé cómo llaman esto, pero es por donde no pasan las ovejas porque se le cuelan las patas. Es como una verja, pero aún pueden pasar los coches, las personas. Neo todavía no quiere, no se atreve a saltar. Mira Neo por aquí. A ver. Pues la yegua ni se lo ha pensado. Venga, Neo, tú puedes. Vamos Neo. Muy bien Neo. Y a ver esta yegua. ¡Wow! Esa sí ha saltado. Hemos tenido un pequeño percance, ha sido culpa mía. He ido a ayudar a Neo a pasar por el lado de esta otra reja, no sé cómo se llaman. Pero bueno, la yegua ha intentado seguirme y ha venido justo por ahí. ¿Y veis ese clavo o tornillo que sale ahí? ¡Pah! Nos ha reventado la alforja. La comida de Neo. Por lo menos Neo está contento, se está comiendo todo lo que ha caído. A ver. O sea. Bueno, ni tan mal, ¿eh?
Está demasiado cerca, te he dicho. Sí. Ha pasado la yegua, se ha oído ¡ra! The aftermath. Y he visto las algas volando. Las algas nori. De hecho, ahí esas dos cosas de plástico creo que han salido de ahí. La bolsa del alga. Y Sí, todo volando. hay trozos de algas nori por eso. El pienso de Neo. Y hemos estado como un minuto en plan. Ups. Bueno, sigamos camino que nos queda bastante. El calor. Estamos bajando por una carretera. No pasan muchos coches, pero los que pasan rápido. A veces puedes pensar, si voy a estar en una carretera con coches que puede ser peligroso, y dices, bueno, mejor me aparto todo lo que pueda. Mal. Quieres ponerte en medio, ¿no, Anika? Sí, en medio. Sí, en medio. Que no puedan pasar porque es que algunos piensan. Tú les haces la seña de que bajen la velocidad y piensan que están reduciendo la velocidad, pero pasan volando. Y algunos pasan muy cerca. Y algunos pasan muy cerca. Así que nada, nos ponemos en medio y cuando ya han bajado bastante la velocidad, entonces nos quitamos de medio. Esperamos llegar a agua pronto. Hay un embalse cerca que no sabemos si se va a poder acceder por un camino que se ve que hay porque no está claro. Mira, viene un coche. Está parado bien, ¿eh? Muy bien. Sí. Gracias. Está enojado un poco. No, Sí, bueno. creemos que se puede entrar por un camino al embalse, pero puede que haya una verja porque no se ve bien. Pero si no, un poco más allá del embalse o del camino que entraría al embalse, creo que pasa un arroyo que llena el embalse. Bueno, o no, será que sale del embalse. Bueno, creemos que va a haber agua pronto y si no, ahí tendremos que andar un poco bastante más. Pero bueno, de momento empieza a apretar el calor, pero es tolerable. Sí. Sí, seguimos. Esa es la entrada al embalse. Suponemos que como no pone no pasar y no hay candado y pone mantenga la puerta cerrada, será que se puede abrir y cerrar otra vez. Vamos a pasar. Pues no pase cerca de los bordes, ¿vale? Vale. ¿No puedes? ¡Oh! ¿Por qué tienes que ser así de violenta, madre mía? Y seguimos las instrucciones. Cerramos la puerta. No lo sé, pero si dormimos aquí no es demasiado para volver a esta puerta y volver a la Con el carretera. ganado suelto.
¿Te da miedo dormir con el ganado Es que suelto? he visto cacas de vacas. Si fuesen cabras u ovejas, me daría igual, pero las vacas no las entiendo del todo bien todavía. Está bien. Sí, ¿no? Sí, no se van a enfadar contigo. El embalse. Veo una sombrilla. Sí, personas pescando. Hemos llegado al lugar donde vamos a pasar el resto del día y probablemente la noche. Y estamos descargando. Anika ya ha descargado a Afrodita. Y voy a descargar a Diana. ¿Qué buscamos? Buscamos preferiblemente agua cerca, porque vamos a estar... preferimos estar en el lugar en el que paramos a mediodía hasta la mañana siguiente, con lo cual queremos tener agua para los caballos hasta la mañana siguiente, o sea, todo el día, y que haya buena sombra y preferiblemente buena hierba. Aquí no hay mucha hierba y la hierba que hay está muy seca, probablemente les demos pienso esta tarde, pero claro, ya habéis visto cuando hemos entrado aquí al recinto del embalse que las vacas están sueltas y claro, se lo han comido ya todo. Queda un poco, o sea que las vamos a trabar. Ah, y enseñarles aquí el salvagrupas, se llama. Ah, sí, no sé cómo se llama. Lo ha prestado Francisco. Nos lo ha prestado Francisco. Digamos que se llama salvagrupas. Es donde se sientan las señoritas cuando... Sí, en las o- ferias o y quien eso. quiera, o los niños. Bueno, Pero- realmente es para las señoritas, Sí. para que no se manchen el vestido. Bueno, a Diana le estaba molestando un poco la alforja porque tiene como muchos huesos, Diana. Bueno, todas Muchos tienen. huesos. No están Es muy redondas. huesuda. Bueno, lo puedo dejar puesto, ¿no? Sí. ITV Vega Baja. Represent. Vale, pues esta ya está. Muy bien lleva. Mónica le está poniendo las trabas. Por eso, porque hay poca hierba y muy esparcida. Espérese. Y trabadas pues podrán pasearse más. Tenemos que estar más atentas. Ahora lo que solemos hacer es, bueno, cuando las yeguas ya están situadas, que lo están, esta creo que está intentando llegar al agua. Realmente las trabas les hace parecer como un caballo zombie. Da un poco de pena, pero realmente a ellas no les hace daño, simplemente se mueven más lento y nos quedamos todas tranquilas. Ellas están más tranquilas porque no están correteando y nosotras estamos tranquilas porque no están correteando. Ahora lo que solemos hacer es tumbarnos un rato y ver dónde hemos parado antes de comer, sacar el cargador solar, porque hay que cargar teléfonos, la GoPro hay que cargarla, la yegua hace pis. A Neo le suelo dar de comer, pero Neo ha desayunado todo lo que se ha salido de la alforja esta mañana. Nada, realmente lo que hacemos es descansar todo el día desde que llegamos. Ahora, ¿qué hora es? ¿Las 11? A ver. Y sobrevivir las horas de calor. Sobrevivimos las horas de calor, que es otra razón por la que nos gusta tener agua, porque podemos llenar de agua un 11:15. cubo de los caballos y lo que hacemos es mojar nuestros pañuelos. Y así las yeguas tienen agua también. Y nada, y luego montamos aquí el campamento. Realmente nos pasamos todo el día haciendo poco. Dormimos siesta. Y también lo que Anika está a punto de hacer. No hay que decir más. Eso es. Pero déjalo como te lo has encontrado. Claro. Que no se quede en superficie. A la vista no. Que esté escondido. Bueno, voy a sacar a Ellen, nuestro cargador solar. Maravillosa. Trabaja muy bien, trabaja mucho. Yo miro su sombra
y entonces pues la oriento bien. Ahora podemos buscar una buena rama. También la podemos poner en el suelo. Sí. Y aquí dentro está el inversor y los puertos USB. Y esto lo tapamos con un sombrero para que no se sobrecaliente mucho, porque algo se sobrecalienta siempre estando al sol. Ponemos un sombrero, por ejemplo. Sí, sin tapar la placa solar. Y voy a sacar el cargador del teléfono. Las yeguas se nos han ido un poco lejos. Ahí se ve un poco. Vamos a por ellas. Mónica ya ha atado aquí a las yeguas. Creo que vamos a ponerles una piqueta o algo para que puedan llegar a un poco más, pero han abusado de su libertad y se han ido muy lejos. Eso no puede ser. Pero a esta hora ya podemos sacar esta cámara, la cámara buena, porque la suelo tener totalmente desmontada en una de las alforjas porque no cabe montada. Entonces por eso no la usamos durante el recorrido, pero cuando paramos está bien grabar con la cámara buena, tiene mejor audio, mejor calidad de imagen y creo que se agradece. Ya nos estamos preparando la comida. El otro día Francisco, cuando teníamos a las yeguas en el van, nos llevó a hacer la compra y compramos pan, un taco de jamón, salchichón, queso, fabada, compramos un montón de cosas. Estamos encantadas porque llevábamos unos días que nos quedábamos un poco cortas de comida comiendo cacahuetes ¿y cómo se llaman? Los llaman marguisantes, pasas. Se les llaman las rusinas. Rusinas. Pasas y cacahuetes y latas de sardinas. Entonces, ahora que tenemos un pan de nueces del Mercadona, que antes de hacernos nuestro propio pan, este era nuestro favorito. Y queso cheddar, jamón, nada, o sea, un lujo, de verdad. Además, cuando uno está de campamento, como que toda la comida sabe mejor. Sí, todo se disfruta todo está más. muy rico. Pan con queso y aceite de oliva de casa. Aquí el jamoncito, ¿eh? ¿Me pones ahí un poquito? A ver. Ahí en el mordisco voy a darle ahora. Qué bueno. Este suele ser nuestro plan de mediodía, estar tiradas a la sombra En las alforjas. las alforjas de almohada y tiradas en el suelo. Se nos suben los bichos. Se nos suben los bichos, nos hemos acostumbrado ya a la tierra en la ropa. Bichos, yo tengo unas picaduras increíbles aquí, pero eso creo que fue de ayer por la noche. Sí. Algo se debía meter en la tienda. Pero bueno, estamos contemplando la idea de bañarnos en el embalse con las yeguas, como hicimos en el río, pero más. Tiene buena pendiente para entrar y hay profundidad, porque en el río no había profundidad. Lo vamos a hacer, o sea, hay que hacerlo. Sí, sí. Estamos contemplando cuándo. Tenemos horas. Tenemos muchas horas. Nada, nos quedan realmente, lo hemos estado mirando las rutas, eso es otra cosa que hacemos cuando estamos aquí tiradas, es mirar las rutas del día siguiente. Y hemos estado mirando que nos quedan 3 días de viaje nada más. Lo hemos acortado bastante. A ver, nuestra idea inicial, mirando antes de salir, era que iban a ser 22 días. Y se quedaría hoy es el día 16, se quedaría en 19, o sea que no tanto más corto, lo que pasa es que algunos días los hemos hecho más cortos y estos últimos días iban a ser más largos, más kilómetros, y los días que hemos hecho 30 kilómetros o más hemos acabado agotadas y no hacían 40 grados.
Y bueno, estamos aquí contemplando estos últimos días. Ha sido un viaje muy bonito, la verdad, hemos aprendido mucho y tenemos muchas ganas de hacerlo más. Lo estamos contemplando todo aquí desde el suelo. Desde el suelo. ¿Qué? ¿Estás preparada, Sónica? Sí, vamos a bañarnos con las yeguas. Nos hemos bañado. Las yeguas se han portado bien. Realmente nunca les ha gustado mucho el tema de bañarse en charcos, ¿no? Bañarse, O sea, bañarse, charcos. ni pisar charcos. O sea, que esto ha sido un gran paso. Sí. Y bueno, las hemos atado aquí temporalmente porque les vamos a hacer una línea alta. ¿Sujetas? Paso mi cuerda. Es importante poner la pierna en el árbol, ¿no? ¿Lo es? Y traes a las yeguas.
Mira cómo corre el nudo. Pues ya está. La línea alta me gusta porque las yeguas tienen un poco de más de autonomía y están así, se pueden tumbar, se pueden revolcar, que realmente lo pueden hacer con la piqueta también. Pero la piqueta puede ser más peligrosa, o sea, podrían tumbarse en la piqueta, Sí. no lo han hecho, normalmente La saben tienen, dónde está. sí, la tienen vigilada, se rascan con ella. La tienen fichada la piqueta, pero la piqueta es muy fácil de colocar, la pinchas en el suelo y ya está. Sí, es buena para cuando no hay árboles, porque Sí. en muchos sitios hemos estado donde no hay árboles, Sí. o justo debajo del árbol no hay hierba, entonces... Sí, la piqueta ocupa mucho menos, sí, creo la que cuerda pesa esta menos pesa también. un montón. Ocupa bastante la cuerda y pesa bastante porque es de escalada y tiene que ser buena, tiene que poder resistir un tirón de un caballo si se fuera a asustar. Que lo ideal es que tu caballo esté bien enseñado a estar atado y que responda bien a las presiones de la cabezada y no tire mucho. Que yo creo que las nuestras lo hacen bien, ¿no? Yo creo que si hubieran respetado y no hubieran abusado de su libertad con las Trabas. las trabas habrían sido mejor para esta situación Habrían en la sido que ideales. hay muy poca hierba, porque claro, aquí ya han pasado las vacas, de hecho siguen aquí dentro las vacas, o sea que... Pero es que se han ido muy lejos, me he ido corriendo por ellas. Y cuando he llegado a donde las veía antes, ya no estaban y tenía que empezar a correr. Y seguía. No me hacían Sí, caso. hemos pensado que a lo mejor una opción podría ser ponerle trabas a una y la otra atarla y ir cambiando, pero bueno, de momento se queda en la línea alta y podemos ir moviéndola, si eso, y esta tarde comerán pienso porque esta hierba está muy seca y no hay mucha. Pero bueno, hace calor y nos vamos a ir a tumbar ¿Otra en vez? el campamento otra vez. En las alforjas. Nuestro plan de tarde, mediodía, quizá comamos algo más. Uy, sí, tengo hambre, la verdad. Comemos mucho, no tenemos muchos horarios. Desayunamos a lo largo de toda la mañana, al parar comemos, luego un par de horas después comemos otra vez, luego por la tarde cenamos. y Hay ya está. algunas meriendas quizá entre medias. Sí, sí, un poco de picoteo. A veces nos acabamos el desayuno en el campamento. ¿Podrías tocar la armónica un poco? Podría tocar la armónica. Mi objetivo de este viaje era aprender a tocar la armónica, pero creo que la he tocado sí, 2 veces contadas. No se me da muy bien, entonces no lo disfruto. Pero claro, supongo que tienes que pasar ese momento en el que no se te da bien y no lo disfrutas hasta que se te da bien y ahora sí que lo disfrutas. Pero bueno, nos tumbamos. Ay, creo que lo vamos a echar de menos, esto de estar tiradas en la alforja todo el día. Pero, curiosamente, yo creo que este viaje me ha quitado un poco de vaguería y pereza. A veces como que te da pereza en casa levantarte a coger algo que está muy cerca o lo que sea. Mientras que aquí, o sea, por ejemplo, sacar el cargador para cargar las cosas tiene que ocurrir ahora porque solo hay sola hora. ¿Quieres sacar algo? Es un poco difícil sacarlo de las alforjas, pero hay que hacerlo. Pero suena un poco contradictorio porque nos pasamos todo el día tiradas haciendo nada. Pero creo que cuando llegue a casa a veces me dan pereza algunas cosas y hay que hacerlo y ya está. No hay que pensárselo demasiado. Mira el toro, madre. No. ¿Cómo beben, Hace un calor. Verónica me va a hacer una trenza en el pelo. Nuestro ángel de la guarda de ayer, Francisco, nos dejó ducharnos en su casa y bueno, no me hice la trenza ayer y me la va a hacer hoy. Madre mía, qué calor. Tenemos los pañuelos mojados. Acabamos de dar de beber a las yeguas. No me aprietes mucho, A mí me gusta un poco suelta. Neo, no se chupe. Le acabo de poner a Neo que se le han hecho como unas heridas en la axila. Creo que es del arnés. Y también en la axila se le han puesto bastantes garrapatas. Le he puesto un poco de nuestro bálsamo hidratante, que como tiene caléndula es muy buena para la piel. Me he puesto también un poco en los labios.
También tenemos aquí un visitante, un palomo. Está anillado, o sea que pertenece a alguien. Neo, ¿tú qué opinas? Cógelo, Neo. Coge el palomo, Neo. Neo, cógelo. Corre, cógelo. Corre, Neo, cógelo. No creo que lo coja. Con gomitas de caballo. ¿Ya? Muy guapa. Finish charging my phone. No. It's Andy. Really well the nails. Oh. You're too cute. Bring the bucket closer. Ahí va. Son las 7 de la tarde, bueno, son las 7:30 ya. Y nos estamos preparando para hacernos la cena. Vamos a hervir unos huevos, porque ayer compramos 6 huevos. Caben muy bien en nuestra olla, que es así de acero inoxidable y se cierra. Y están dentro de la huevera y no se rompen. Traemos siempre el cubo de los caballos lleno de agua, por si las moscas. Nunca nos ha pasado nada, pero mejor ser precavido. Compramos 6 huevos ayer y creo que lo que vamos a hacer es hacerlos todos duros. Así podremos comernos 2 ahora para cenar, 2 mañana para desayunar y quizá 2 para comer. Realmente este hornillo es fenómeno, lo mantiene todo súper contenido, es bastante fácil de entender. En cuanto le ponemos eso y la olla ya. Y todos han sufrido un poquito, pero ninguno se ha roto. Los de pato son los mejores para esto. Y ahora del agua de los caballos para hervir los huevos. Huevos, aceite de oliva, este sí que es de casa. Y también nos queda una cabeza entera de ajo que también la coseché del huerto nada más, o sea, justo antes de salir. Creo que en este viaje hemos estado comiendo bastante bien. Hemos tenido huevos bastante, porque cada vez que ha venido mi madre a traernos agua o lo que sea, nos ha traído huevos. Hemos comido cosas que nos gustan mucho, como salchichón, todo tipo de carnes secas, o sea, embutido curado y eso. Muy bien, pero desde que pasamos Murcia, que hemos entrado en zona de cultivo de cereales, luego el mar de olivos, que no hay más que olivos, y ahora que hemos entrado ahora en Dehesa, echamos de menos la fruta fresca. Un melocotón, un albaricoque. El otro día, entre los olivos, Paco nos dio nísperos de su nísperero y nos supo a gloria. Pero realmente echo de menos la fruta, ¿eh? Un plato de... la leche también, o y la leche, un sí. yogur o algo. Sí, como lácteos, pero no queso. Queso también hemos estado comiendo y nos encanta, pero como un yogur fresco, un helado. Aunque Francisco nos dio un helado ayer y lo disfrutamos mucho. Bueno, llegará. Pero bueno, hasta ahora arroz y huevos. ¿Y qué más le vamos a poner? ¿Nada más? Un poco de chorizo podríamos ponerle. O chorizo para cenar un poco... Veremos a ver qué más tenemos. Tenemos sardinas. Vamos a ponerle sardinas. ¿No? Estamos de las sardinas ya hasta el moño. Están todos un poco rajaditos. Aceite, que no falte, que vamos a hacer arroz para que sobre para mañana también. Puede parecer que tener un fuego aquí pues
A ver, hay que tener mucho cuidado. Pero Anika y yo hicimos un viaje una vez en coche y llevábamos un camping gas. Lo que nos pasó con el camping gas, yo creo que lo que era el hornillo que le pones al camping gas estaba viejo y era como de plomo o algo, y entonces la rosca como que se estaba pasando. La bolita que cierra la botella de gas o la bombona de gas cuando quitas el camping gas se quedó metida para adentro. Con un trocito de... Sí, debía de ser un níquel o lo que trocito sea. de eso de la rosca. Teníamos, claro, habíamos traído de linterna una linterna de aceite. de fuego, de aceite, que eso es un fallo, nunca hagáis eso. Y prendió fuego el gas que estaba saliendo de la bombona y empezó a salir como un lanzallamas y nosotras Le tiramos agua encima. le tiramos agua encima y nada, y al final lo que funcionó fue un chancletazo ahí, ¡pa! Y volvió la bolita a su sitio. No volvió a su sitio, se apagó el fuego y luego tuvimos que meter ahí un palito o algo. Bueno, no tuvimos ninguna desgracia, pero nos pegó un buen susto, y esto la verdad es que no nos ha pegado ningún susto. Esto nos dará para hoy y para mañana. Están las hormigas robándonos cosas aquí dentro, ¿eh? Son enormes además. Madre mía. ¡No! ¡El agua se va! Que se me quema el arroz. Quédate aquí, ¿eh? Madre, esto de estar en pendiente es un peligro. Tiempo completo. Otra cosa que hacemos ahora por la tarde es prepararnos el desayuno, porque claro, mañana a las 4 de la mañana realmente... Ni apetece ni da tiempo. Sí, ni apetece ni da tiempo y queremos salir cuanto antes. Realmente intentamos tener todo... Ahora lo que vamos a hacer es empaquetar todo lo que nos necesitamos ahora por la noche para que mañana nos podamos ir cuanto antes. Entonces ahora lo que voy a hacer es... He traído las riñoneras que tienen su bolsita de desayuno dentro. Y nada, tenemos dátiles, nueces, arándanos y nos vamos a poner unos trocitos de, no sé, salchichón o algo. Que algo salado por la mañana siempre viene bien. Y tendremos huevos. Anika, tú te terminaste todo el desayuno, ¿eh? No te queda nada. A mí me quedan dátiles aún. A ver, Anika, enséñanos cómo está. Está aquí reposando el arroz. Ay, qué bonito. Oh. Las sardinas estoy cansada de ellas, ¿eh? Ya hemos terminado de cenar, nos ha quedado bastante arroz y 2 huevos que podremos comer mañana. Y realmente se nos está haciendo un poco tarde, son casi las 10. ¿Qué? Sí. Wow, No, perdón, 9. son las 9. Qué susto, Caro. Son las 9, perdón, me he pasado. Yo estoy tranquila. Yo es que me pongo nerviosa porque despertarse a las 4 cuesta mucho, realmente cuesta mucho, no importa cuándo te vayas a dormir, o sea que supongo que da igual. Pero bueno, ahora nos pondremos a recoger. Ya va la cuchara. Muy bien. Y también vamos a llevarle agua a las yeguas y les vamos a dar un poco de pienso del que nos dio Francisco porque no han comido mucha hierba hoy y la que han comido es muy seca y pequeñita. Pues lo bueno ya se lo han comido las vacas. Lo estábamos hablando porque llevamos todo este viaje yendo por zona de cultivo donde no hay mucha ganadería y entonces éramos, digamos, el único ganado que iba por ahí y teníamos siempre algo de hierba en los linderos de los caminos o si acabábamos en un merendero pues había algo de hierba, pero aquí tenemos competencia, es todo ganado y todo ganado de que pasto. come hierba, de pasto. Entonces, bueno, que tenemos competencia y aquí las vacas han ganado. Han ganado. Ganado. Veremos a ver mañana si encontramos un mejor sitio. Han ganado. ¡Ah! Han ganado, ¿eh? Qué bueno, Anika. Ya hemos terminado de empaquetar todo y lo que hacemos es juntarlo todo y ponerle un plástico o una lona encima. No para que no se moje, pero la lona hace mucho ruido
Y si viene un jabalí por la noche a robarnos comida, lo oiremos. Que nos ha pasado una noche, bueno, no era un jabalí. No era un jabalí, era un chihuahua. Era un chihuahua. Pero bueno, lo pudimos echar. Vamos a coger agua de aquí del embalse para las yeguas. Se está poniendo ya el sol. No, ya se ha puesto. Y les vamos a dar también un poco de pienso y dormirán ahí mismo, están muy tranquilas. Estos cubos plegables han sido... Lo hemos usado para todo, para cocinar, para lavar la ropa, para transportar frutas que hemos encontrado por el camino. ¿Qué dice, Neo? Toma, cariño. Ya huele el pienso y no quiere el agua, ¿eh? Tú sí, ¿eh? Gracias, Francisco, por el pienso, ¿eh? Muchísimas gracias. Tiene hambre, yegua. Ya va. No se ponga impaciente. Tiene sed, Neo. Quiere robarla, Neo. Le roba uno. Vamos a montar la tienda y, bueno, lavarnos los dientes, La cara. la cara, las manos y a la cama. Que se nos hace tarde y mañana empezamos a las 4. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.